Hola a todos y bienvenidos a Infografiando, el canal donde encontrarás videos de esquemas ilustrados de temas académicos. En esta ocasión hablaremos de la célula, en particular de los 10 organelos principales y sus funciones. Empecemos. El núcleo celular. A grosso modo podemos clasificar a las células en dos, eucariotas y procariotas. Las bacterias son el más claro ejemplo de las células procariotas, mientras que los animales, plantas y hongos están compuestos por células eucariotas. Las células procariotas no poseen núcleo, mientras que las eucariotas sí. El núcleo contiene el ADN que se aglomera en forma de cromosomas. El núcleo está cubierto por una membrana. Esta tiene poros que la comunican con el citoplasma. Otro componente del núcleo es el nucleolo, que cumple un rol en la división celular, y es aquí donde se originan los ribosomas, que es nuestro siguiente organelo. Los ribosomas son la fábrica de generación de proteínas de la célula y participan en el control genético. Para esto siguen el siguiente procedimiento. El ribosoma obtiene y lee la información del ARN mensajero. Luego, traduce dicha información a una secuencia de aminoácidos. Y por último, crea bloques que forman a las proteínas. Los ribosomas tienen dos partes. La subunidad pequeña, que es la que detecta el ARN mensajero, para luego acoplarse a la subunidad grande, que traduce el ARN mensajero y forma las proteínas. Podemos encontrar ribosomas en distintos lugares de la célula, como adheridos a la membrana celular y al retículo endoplasmático. También pueden encontrarse libres en el citoplasma o en la matriz mitocondrial. Hablando de eso, pasemos a la mitocondria. La mitocondria es el organelo más avanzado de la célula. ¿Sabías que se cree que en las etapas iniciales de la formación y evolución de la célula, la mitocondria fue engullida por otra célula, formándose una asociación entre ellas? Este proceso es llamado endosimbiosis. La mitocondria cumple la función de respiración celular, donde se realiza el famoso ciclo de Krebs, y producción de energía química en forma de ATP. Las partes de la mitocondria son la membrana externa, la membrana interna, las crestas, el espacio intermembranal, las mitorribosomas, encargadas de sintetizar las proteínas que la mitocondria necesita, y el ADN mitocondrial. La mitocondria es el único organelo que tiene su propio ADN, el que tiene una forma pequeña y circular. Este ADN se hereda únicamente de la madre. Les presento al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una serie de sacos usualmente apiñados al núcleo. Podemos distinguir dos partes con diferentes funciones. El retículo endoplasmático rugoso lleva ese nombre por los ribosomas que tiene asociados en sus paredes. Mientras que los ribosomas generan proteínas, el retículo los almacena en sus saquitos. Por otra parte, el retículo endoplasmático liso desempeña su papel en la síntesis de lípidos, la acumulación de calcio y en la desintoxicación de drogas. El retículo endoplasmático también cumple una función de secreción, generando con su mismo tejido vacuolas que son expulsadas de las células. Por lo tanto, es un organelo que está en constante regeneración. En esta cumplen su papel los ribosomas asociados. Ahora hablaremos de los centrosomas. Los centrosomas son los encargados de la división celular. Cuando llega el momento, los centriolos se ubican en extremos opuestos de la célula. Ayudan a los microtúbulos a organizarse y generar la partición de los genes para que se puedan crear dos nuevas células. En la figura podemos ver las fases de este proceso llamado mitosis. Pasemos al aparato de Golgi. Este organelo maneja las proteínas y los lípidos producidos en el retículo endoplasmático. El aparato de Golgi identifica a las moléculas, las empaqueta nuevamente y las envía a cumplir su función en el resto de la célula, o a ser excretadas por el citoplasma. Podemos pensar en el aparato de Golgi como una especie de oficina de correos de la célula. Las partes del aparato de Golgi son las cisternas cis, que son las que reciben las vesículas del retículo endoplasmático, y las cisternas trans,
que se encargan de volver a empaquetarlas en vesículas y liberarlas en el citoplasma. Un tipo de vesícula especial que se forma en estas cisternas son los lisosomas, que son nuestros siguientes organelos. Los lisosomas se encargan de completar la digestión celular. Dentro de ellos se encuentran enzimas encapsuladas que ayudan a romper enlaces de proteínas, ácidos nucleicos y azúcares. Esto es importante para que se creen partículas más sencillas que puedan incorporarse a otras rutas metabólicas. También son los defensores de la célula de virus y bacterias, a los que engullen para luego ser excretados. Estos organelos también cumplen la función de reciclaje y renovación celular. Pueden engullir organelos o partes del citoplasma que estén deteriorados. Cuando la célula está muy viejita, también llevan a cabo un proceso denominado apoptosis, donde la célula se autodestruye. Un tipo especial de lisosomas son las vacuolas, que, como dije, son una especie de lisosomas especializados en la excreción celular que están unidos a la membrana. Cuando el producto de desecho es el agua, las vacuolas cumplen una función de regulación hídrica. En el ejemplo, vemos una vacuola hídrica vegetal, las que normalmente almacenan grandes cantidades de agua. Las vacuolas pueden deshacerse de toxinas dañinas, borrando completamente espacios del citoplasma. Citoesqueleto. El citoesqueleto no es un organelo en sí, sino un entramado de proteínas que provee soporte interno a la célula, organiza las estructuras internas e interviene en los fenómenos de transporte, tráfico y división celular. Existen 3 tipos de estructuras en el citoesqueleto: los microfilamentos, cuya mayor concentración se encuentra asociada a la membrana plasmática. Su función es la de mantener la forma de la célula. Los filamentos intermedios, que son más gruesos que los microfilamentos, son los componentes más estables, dan soporte a los organelos. Y los microtúbulos, que son los más gruesos de todos, se extienden a lo largo del citoplasma e intervienen en procesos como desplazamiento de sustancias y organelos como las vacuolas. También desempeñan su papel en la división celular. Por último, tenemos a la membrana plasmática. Es la piel de la célula, lo que la separa del medio externo. La principal característica de la membrana es su permeabilidad selectiva. Esto le permite escoger qué sustancias o moléculas ingresan y salen de la célula. Así, acepta moléculas importantes como el oxígeno. Repele los componentes dañinos, como los virus y bacterias. Regula el pH de la célula, dejando pasar o restringiendo la entrada de electrolitos. La membrana está compuesta por una bicapa lipídica, un 20% de proteínas, que cumplen funciones de conexión, transporte y catálisis. Por último, también posee un 8% de azúcares, los que le sirven para la identificación celular. Y eso fue todo por este video. No te olvides de darle like y suscribirte si tú también amas el conocimiento y te interesa ver más contenido como este.